Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile, en la cual hablaremos de cómo está el empleo en nuestro país y el gobierno confirmó que va a haber un subsidio a la contratación del trabajo. También veremos qué es lo que sucede con la reducción del impuesto a las empresas, porque ha habido bastantes críticas respecto a que no habría recursos fiscales para seguir potenciando el MEPCO y por lo tanto se mantendrá la idea de bajar a 27% el impuesto de primera categoría. También lo veremos acá en el programa. Pero antes, por supuesto, tenemos que hablar de las noticias del momento en el mundo, porque el petróleo sigue sobre $100 el barril, las bolsas, especialmente en Asia, bajando, en Europa y Estados Unidos con algunos cambios, con leves alzas, pero lo más importante es lo que ustedes ven en pantalla. Se posterga para mitad de año la anunciada alza de las cuentas de la luz y además no hay paro en el transporte de carga debido al aumento también en los precios de los combustibles. Todo esto lo resume Pilar Gutiérrez. Petróleo sobre $100 el barril, se disparan los costos de transporte y además pueden subir las cuentas de la luz. Distintos factores que van a significar mayores presiones en la inflación los próximos meses. Esta jornada el crudo Brent alcanzó $115 ante la incertidumbre del conflicto en Medio Oriente. El crudo ha acumulado una alza cercana al 40% este mes, reflejando un cambio muy significativo en el escenario global en muy pocas semanas. Este movimiento responde principalmente a un aumento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Durante el fin de semana crecieron las especulaciones sobre una posible mayor presencia e intervención de Estados Unidos en la región, junto con un endurecimiento en el tono respecto al programa nuclear iraní, lo que eleva el riesgo de disrupciones en la oferta de crudo. El dólar también superó 930 pesos ante la incertidumbre geopolítica y en esa línea las bolsas en Asia cayeron con fuerza este lunes, aunque la situación fue distinta en Europa, Estados Unidos y Sudamérica, con leves alzas. Pasamos de un 2025 de recorte de tasa de interés a un 2026 incierto, que incluye en sus probabilidades subida de tasa de interés. Eso ha generado un mayor apetito por activos defensivos, donde han liderado el dólar principalmente por la demanda de liquidez. Esto ha afectado al peso chileno, donde vemos que el peso chileno ya se acerca a niveles de 940 pesos por dólar. A nivel local también se vio el impacto con la subida histórica en los precios de la gasolina y el diésel la semana pasada. Todo esto repercute también en otros precios, ya que los costos del transporte de carga suben. Esta jornada los gremios transportistas del país se reunieron para abordar el tema y conversaron con el Ministerio del Interior. Hacemos un llamado urgente a las empresas generadoras de carga que acepten el nuevo escenario del costo, los incorporen a las nuevas tarifas. Vamos a seguir insistiendo en el camino de diálogo, en el camino de solucionar esto por la única vía posible que existe hoy día, no cortar el abastecimiento del país. El costo lo tienen que asumir las empresas y trasladarlo a precio. En medio de la contingencia y considerando el golpe al bolsillo que todo esto significa para las familias, el Ministerio de Energía y la SEC anunciaron que se aplaza el alza en las cuentas de la luz que estaba previsto para abril. La prórroga es hasta julio, aunque esperan resolver la fórmula de los cobros antes de ese plazo. No va a ocurrir en este mes. Las cuentas debían subir y obviamente no queremos que esta medida haga que igual suban. Por lo tanto, esa es la fórmula que estamos buscando y no vamos a tomarnos los 3 meses. Nosotros hemos extendido el plazo hasta el 1 de julio para este cargo que significaba el recálculo del VAT, que es cómo las empresas deben realizar el cobro de las boletas en el segmento de la distribución. El alza corresponde al cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del valor agregado de distribución, correspondiente al periodo 2020-2024. La deuda con distribuidoras es de cerca de $850 millones a la fecha. Esta deuda se va a empezar a pagar recién a contar del mes de julio. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia del aumento del precio de los combustibles, que fue por un decreto de un día para otro del gobierno, en la cual no estamos de acuerdo, aquí vamos a tener 3 meses para poder entregar propuestas al gobierno. En un momento de crisis siempre serán bienvenidas las medidas que estén destinadas a paliar el alza de los productos o los servicios, como en este caso las cuentas de la luz. Esperemos que esto se traduzca en un beneficio real
para nuestra gente, pero también vamos a estar vigilantes con lo que ocurra en el futuro. El Ministerio de Energía trabaja en la fórmula para realizar los cobros pendientes y esperan darla a conocer en los próximos días, al igual si es que se contará con algún tipo de subsidio o ayuda para determinados segmentos de la población. La semana pasada, la presidenta del Banco Central mencionó la palabra incertidumbre como pocas veces desde que lidera el ente emisor, presiones inflacionarias por doquier. Por lo tanto, crece mucho el interés por invertir en renta fija y especialmente en UF. Es parte de lo que queremos analizar en Agenda Financiera y para eso nos acompaña Hugo Osorio, que es socio de Portfolio Capital. Hugo, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por invitarme, Nicolás. A ver, ¿es parte de lo que han hablado con sus clientes en los últimos días que le están diciendo cómo protegerse? ¿Y ustedes también creen que invertir en bonos denominados en UF es una muy buena idea? Sí, de hecho va en línea con lo que hemos recomendado, con el único detalle que estamos prefiriendo más bonos pero de corta duración, no de tan larga duración. O sea, tratamos de enfocar las apuestas a la parte de la curva donde creemos que hay más oportunidades y bueno, fondos mutuos en UF es por lejos la mejor alternativa hoy día. En el fondo pensando en que si esto se agrava, el dólar va a subir, ya vimos algo del impacto en los combustibles, vamos a ver por tanto más inflación y la UF se va a ver beneficiada lógicamente de todo esto que estamos viendo. Yo creo que es muy importante señalar que esto es independiente del tamaño del inversionista, porque puede ser un inversionista normal, como se denomina retail, o puede ser yo, como puede ser cualquier persona, puede ser un family office. La importancia es que es un vehículo que invierte en bonos que están expresados en UF y eso en verdad puede acceder cualquier persona. Cualquier persona, de hecho hay alternativas de inversión, yo diría en todos los bancos en Chile. Las AGFs tienen alternativas cortas, larga duración, los fondos están de alguna manera denominados de esa manera, así que es fácil acceder a esta parte de la curva que es corta en UF, no es algo sofisticado y se puede a través de fondos mutuos, fondos de inversión, la verdad es que es súper amplia la oferta que hay. Ahí la lógica es que como se prevé que va a haber altos IPC, el de marzo lo vamos a conocer en aproximadamente una semana, sí, más o menos. También muy fuerte el IPC de abril, va a subir mucho la UF, entonces ahí la oportunidad es invertir ahora, en estos días, para que así esa inversión, como van a subir la UF, también sube esos activos. Claro, aquí la clave en esto es entender de que el mercado se anticipa. Claro. Y por eso es que no queremos estar en la parte tan larga de la curva, sino que en la parte más corta. Mientras más corto se está, recogemos más el impacto de la inflación en sí mismo. Mientras más largo, tiene que ver más con expectativas. Y la verdad es que en la parte larga de la curva creemos que ya se ha recogido demasiado de las expectativas. No podemos descartar que esto se siga complicando y sigamos viendo al petróleo subiendo. Eso puede lamentablemente seguir pasando. Y quizás se gestan oportunidades en la parte larga, pero hoy día inequívocamente en la parte corta, en UFs, hay oportunidades. Eso también porque uno podría esperar, ojalá así sea, que este conflicto no dure más de un mes, 2 meses, 3 meses, me imagino, claro, con esta incertidumbre. Ojalá no sea así, pero por eso hablan de bonos de corta duración para que la exposición a esos bonos no sea más larga de lo necesario. Claro, tienen parte que ver con eso. Primero, lamentablemente no podemos estar seguros de que esto vaya a durar poco tiempo. Y si dura demasiado tiempo, quizás se gestan oportunidades en la parte larga de la curva, ¿no? O sea, eso puede pasar. Y más que oportunidades, yo diría que si se gesta algo de ese estilo, se pone en riesgo la parte larga. Entonces, la idea es no estar tan largo. Ese es un poco el esquema, en UF o en pesos. Hoy día, UF es corto, es inequívocamente una oportunidad, básicamente porque es seguro que vienen inflaciones más altas. Y además está el riesgo de que sigan viniendo imprints de inflación, o sea, estas inflaciones, estos registros de inflación altos también, que van a seguir beneficiando a la UF. En el fondo, nos vamos a ver beneficiados porque los precios suban a través de las inversiones en fondos mutuos, fondos de inversión. Y eso se logra especialmente en la parte corta. ¿Renta fija a cuántos meses y también local e internacional? Funciona distinto afuera. Afuera no tenemos renta fija en UF como existe en Chile. No existe ese vehículo de inversión. Y si quisiéramos invertir en algo de eso, es un producto ya más sofisticado. Se puede, pero es más sofisticado. Es más bien en Chile, de corta duración, yo diría de 2 años hacia abajo. Y hay
de verdad una infinidad de productos para invertir en ese tramo de la curva. O sea, es bastante amplia la oferta, como dije. Muy bien. Me imagino que no invertir todo ahora en esos vehículos de inversión. De un hipótesis de 100% de la torta, más o menos, ¿cuánto tú recomiendas que se pueda invertir específicamente en renta fija local denominada en UF en estos momentos? Bueno, la industria en general siempre tiene mucha UF. O sea, si tú quisieras invertir muy poco peso, tendrías que invertir en money markets o productos de muy corta duración o depósitos a plazo, que no es recomendable hacer. Pero si quisieras invertir de manera un poco más profesional y pensando en el largo plazo, las alternativas son súper enfocadas en UF. Entonces, si tú quisieras invertir con demasiado peso y demasiado o con mucha duración, no tendrías alternativas de inversión, no se podría. Así que en estricto rigor siempre vamos a tener 80, 90% en UF, siempre. Y la gran diferencia va a ser si estamos más largo o más corto, en esta oportunidad más corta. Y en la división más general, ¿renta variable o renta fija? Aquí estábamos hablando de la renta fija. ¿Cuánto más o menos hay que mantener en renta variable? Porque hasta antes del 24 de febrero, que fue este ataque entre Estados Unidos e Israel a Irán, estaban creciendo las expectativas, estaban creciendo las recomendaciones de asumir algo más de riesgo. Claro. De hecho, lo dijo la presidenta del Banco Central la semana pasada. Había viento de cola en el escenario internacional, ahora no, hay viento en contra. Sí, de hecho es bien llamativo lo que pasó, porque veníamos de un 2025 en donde se había aprobado los recortes de impuestos en Estados Unidos, y eso iba a generar un impulso económico en 2026, sí, que genera una suerte de blindaje, porque todo esto que está ocurriendo en Medio Oriente en el fondo genera presión al alza en inflación y presión a la baja en crecimiento. Pero tú tienes como un blindaje que impide que, aunque caiga el crecimiento, impide que veamos una recesión. Es difícil una recesión en Estados Unidos. Entonces, dado eso, en el fondo cambió un poco el esquema, porque veníamos de un esquema en donde la economía va a crecer mucho en 2026 y a beneficiar, por tanto, mucho a los activos de riesgo, como la renta variable, a un esquema en donde todo eso se pone en riesgo. Se pone en riesgo porque podemos ver más inflación y los bonos sufren cuando hay más inflación, porque los bancos centrales tienden a subir las tasas o al menos a no continuar bajándolas. Y además la renta variable sufre porque menor crecimiento le hace mal a las expectativas de utilidad y las acciones básicamente no andan bien. Entonces, sacar plata de fondos mutuos en renta variable, en money market, y llevarlo a renta fija, lo que estábamos hablando ahora, no me atrevería a decir en qué porcentaje, no sé si tú tienes alguna Sí, mira, esa es tremenda pregunta, porque estamos en un punto que yo podría definir, si lo puedo definir en una sola frase, en que es demasiado tarde quizás para vender, quizás, pero demasiado temprano para comprar. Entonces, alguien que está invertido hoy día ha perdido, o sea, en pesos no es tan así porque el tipo de cambio ha subido mucho y la renta fija ha protegido, pero un inversionista en dólares, por ejemplo, ha perdido mucho, 3, 4% este mes. Y la pregunta ¿es momento de sacar? Es difícil, o sea, es una decisión difícil cuando se ha perdido demasiado. Pero tampoco es momento de salir a comprar todavía, no se ven esas oportunidades todavía, no se ve claro el final de la guerra. Yo lo único que podría recomendar es, si la guerra no ha acabado y vemos algún rebote en el mercado, yo creo que podría ser una súper buena oportunidad para básicamente reducir la exposición a activos de riesgo, revisar algunas apuestas que estén demasiado agresivas, empezar a refugiar un poco el portafolio, pero en la medida que no se vea que la guerra haya acabado. Entonces tampoco hay que llenarse de ansiedad por empezar a tomar posiciones, porque no, tengo que hacer algo. Si no has hecho algo ahora, mejor informarse, pero si no está seguro y todo, quedarse ahí un momento. Sí, de hecho, yo creo que la mejor recomendación que uno le puede dar a un inversionista en este tipo de eventos es guardar la calma, es como tener, o sea, no estresarse, eso es lo primero. Y eso es importante porque en esta oportunidad es cuando hay que tomar buenas decisiones de inversión y uno puede tomar muy malas decisiones de inversión si no está calmado. Lo segundo es cuidar el perfil, y esto suena como súper latero, ¿no es cierto? Porque siempre a uno le dicen eso, pero en esta oportunidad es clave porque podríamos caer en la tentación de básicamente apanicarnos, vender renta variable y de repente aparece Donald Trump, que lamentablemente hasta el fin de semana nos hace trabajar, y anuncia el fin de la guerra y termina siendo verdad, porque ha dicho muchas cosas que no han sido tan certeras, termina siendo verdad y el mercado tiene un rebote inmenso y nos quedamos fuera de eso. Por haber vendido. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es cuidar el perfil de riesgo. O sea, no es razonable que alguien que haya estado muy agresivo antes
termine muy defensivo después de la guerra. Eso no debería pasar. Hay que estar atentos entonces al desarrollo de los acontecimientos. Hugo Osorio, socio de Portfolio Capital. Gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti. Hacemos la pausa en el programa y al regreso les cuento entonces si el gobierno va a seguir o no con la idea de bajar impuestos a las empresas y también cómo estuvo el desempleo de acuerdo al último dato del INE. Ya volvemos. El gobierno se mantiene firme en su idea de bajar el impuesto a las empresas de 27 a 23%. Esto a pesar de las críticas de que no hiciera esfuerzos fiscales porque no fuera tan fuerte la alza en los combustibles y de todas maneras siguiera entonces reduciendo el impuesto corporativo. La conversación política en torno a este tema lo tiene Natalia Muñoz. Bajar el impuesto a las empresas es una de las medidas dentro del plan de reconstrucción. Iniciativa que abrió un intenso debate y que la moneda defiende asegurando que reactivaría la inversión y el crecimiento económico al 4%, lo que no está de acuerdo a la oposición. Ya el Banco Central ha dicho que va a haber menos crecimiento, que va a haber más inflación, por lo tanto hay que adecuar eso y lo que era a lo mejor una medida o un anuncio hace 2 semanas por parte del gobierno de rebajar los impuestos a las grandes empresas, creo que cada día se hace menos practicable. Este gobierno todo hoy día pretende justificarlo porque no le dejó plata al gobierno anterior, porque no le dijeron algo, porque no sabían. Aquí hay una persona que por más de 12 años, por más de una década, quiso ser presidente, que tiene partidos, que tiene representantes en el Congreso, que votaron, que estuvieron en las comisiones de trabajo, que estuvieron en el debate de presupuesto. Y nos van a venir a decir ahora los chilenos y chilenos que no tenían ni idea de qué país querían venir a gobernar. Pero el Ejecutivo mantiene que la iniciativa sigue en pie y considera reducir gradualmente la tasa del impuesto de primera categoría, que hoy está en 27% hasta llegar a 23%. Es una medida dentro de un paquete para estimular el crecimiento y la inversión. Como hemos explicado como gobierno, nosotros no podemos contentarnos con un crecimiento de 1,9%, que ha sido el promedio de los últimos años, ¿sí? Nosotros necesitamos crecer a una tasa mayor para generar más oportunidades para todas las familias. Sin embargo, la reforma implica una menor recaudación, que según expertos podría llegar a 1.800 millones de dólares menos cuando entre en régimen, lo que sin duda afectaría el presupuesto público futuro. No es un capricho ideológico, es una necesidad para reactivar la inversión y generar empleo. Aquí algunos prefieren quedarse en la crítica fácil del déficit, pero se olvidan de lo esencial. Sin crecimiento no hay recaudación sostenible. Lo responsable es ordenar las cuentas fiscales, sí, pero también destrabar la economía. Chile necesita más empresas creciendo, no más trabas que terminen afectando a los trabajadores. Cualquier medida que se tome en un gobierno que está sumiendo en un déficit fiscal evidente, porque ya a esta altura me imagino que estaremos todos de acuerdo que el gobierno del presidente Boric deja el país con un déficit fiscal evidente, tienen que ser responsables. Por eso nosotros hemos hecho llegar al ministro los planteamientos que creemos que tiene que hacer y él, dentro de la persona llamada a tener la responsabilidad fiscal, que lo está haciendo muy bien, va a adoptar las medidas que estime pertinentes. Mientras que el Ejecutivo propone recortes presupuestarios, la oposición acusa incoherencia en la baja impositiva a las corporaciones. Son incoherentes en el gobierno. Por una parte le dicen a las familias chilenas que hay que apretarse el cinturón frente a la situación que está viviendo por el alza del precio de las bencinas, pero por otro lado le dicen a los grandes empresarios, tranquilos, les vamos a rebajar el impuesto. Esa incoherencia es insostenible. Es incoherente que mientras se habla de estrechez fiscal y se traspasa el costo de esto a la clase media y los sectores vulnerables, al mismo tiempo se insista en una reforma tributaria que le ahorra 2.600 millones de dólares a los más ricos y a la gran empresa. El debate se intensificará en abril, mes que junto a la Operación Renta es el elegido por el gobierno para presentar una nueva reforma tributaria. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, nuestro país tiene una desocupación de 8,3%, el mismo número del informe anterior y apenas 0,1 décimas menos respecto a un año atrás. Eso sí, el dato que ustedes ven es uno muy importante. En el último año corrido se crearon menos de 100.000 empleos formales. Se crearon 94.000 puestos de trabajo con una gran mayoría de puestos informales.
Estas cifras son bastante preocupantes y es por eso que como gobierno hemos planteado como una meta principal en crear más y mejor empleo formal con cotizaciones. Aún no recuperamos los niveles de ocupación, de tasa de ocupación que habían antes de la pandemia. Esa meta estamos lejos todavía de alcanzar. Estamos a 180.000 empleos de alcanzar esa meta. Son más de 860.000 personas que buscan un empleo hoy día y no lo tienen. ¿Sí? Entonces, como gobierno tenemos que actuar. Estamos trabajando en una serie de medidas dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, pero también en medidas que atañen a esta cartera principalmente, como un subsidio a la contratación. Veamos comentarios de mercado. Partimos con Copeuch. Lo vemos en pantalla. El panorama sigue dando cuenta de un mercado laboral débil. La creación de empleo es lenta, con un nivel de ocupación que no ha exhibido cambios desde septiembre. Cae la ocupación en marzo, incluso con un poder adquisitivo que tendrá los salarios y que es más bajo porque va a haber más inflación. Ojo con eso. Scotiabank también opinó sobre los datos del INE. Lo vemos a continuación. La creación de empleo formal sigue desacelerándose en comparación anual. Solamente en el trimestre que informó el INE se crearon 25.000 empleos formales, el menor nivel desde la pandemia. Ante una desaceleración en los salarios nominales, es decir, medidos en peso, y un aumento de la inflación, el empleo no va a estar entregando el soporte suficiente para mantener el dinamismo de la masa salarial y, por tanto, del consumo privado. Veamos más análisis. Esto es el reflejo de lo que vino ocurriendo durante casi todos los años del gobierno anterior, en que el desempleo se mantuvo constante por sobre el 8%. El desafío ahora es reducir esta cifra a cifras que sean más razonables y es función, sin duda, de que haya un mayor crecimiento económico. Si miramos el gobierno anterior, podemos ver que el foco de su esfuerzo en materia laboral era entregar políticas de protección a los trabajadores. Estas políticas son buenas, pero a veces generan mayor desempleo. Son una protección para los que tienen empleo, pero inhiben a los empleadores de contratar. Clapes UC también analizó la información del INE. La vemos a continuación. Se crearon 95.000 empleos, tal como lo veíamos a continuación. La leve caída del desempleo es solo por una creación de empleo apenas suficiente para absorber el crecimiento de la fuerza laboral. Se vuelve más urgente una agenda pro empleo que incentive la contratación formal. Es parte de lo que veíamos de parte del Ministerio del Trabajo. Santander cree que si bien algunos sectores se encuentran rezagados, la economía opera con una brecha de actividad prácticamente cerrada. Es decir, todos los empleos que podían crear los sectores en nuestro país ya los crearon. A eso se refieren con brecha de actividad prácticamente cerrada. Una recuperación más robusta requerirá medidas estructurales. Por eso estiman que el dinamismo de la demanda interna estará más apoyado en la inversión que en el consumo. Denota una leve mejora que se ha visto en el mercado laboral desde fines de 2025. Sin embargo, el gobierno del expresidente Gabriel Boric cierra el mercado laboral con cifras bastante desalentadoras. Tasas de desempleo que llevan casi 3 años por sobre el 8%. Y además, en términos de creación de empleo, hace varios meses ya que se observan tasas consistentemente de crecimiento bajo el 2% anual. El gobierno saliente cerró con una tasa de informalidad menor a la cual con aquella que llegó. Sin embargo, esto se debió a una gran destrucción de empleo informal durante su periodo, dado principalmente por las vulnerabilidades de estos grupos. En los últimos meses sí se observó un incremento en la incidencia del empleo informal respecto de los nuevos empleos creados. De esta forma termina la primera agenda económica de esta semana. Sigan acá en CNN Chile.